Antes de empezar a hablar de dichos procesos, comencemos explicando qué fue el Frente Nacional. Bueno, el Frente Nacional fue una coalición política electoral colombiana entre liberales y conservadores vigentes entre 1958 y 1974. Por extensión también se refiere al periodo histórico de dichos años. La principal característica de este periodo fue el acuerdo de igualdad entre los dos partidos durante este proceso, ya que planteaba que estos se alternarían la presidencia durante 16 años. Mucho se ha hablado sobre este acontecimiento. Bueno o malo, es una importante parte de nuestra historia. Hay varias posturas respecto a este acontecimiento. Está la postura izquierdista, crítica, y la postura centroderechista. Pero en fin, no se trata de comparar versiones, sino de tomar lo que realmente sí concuerda con las otras versiones que tenemos de la historia sobre Bueno, este acontecimiento. empecemos por el primer libro. Jorge Villegas Arango, en su obra El libro negro de la represión, Frente Nacional, publicada en 1963, nos da una perspectiva ultraizquierdista de cómo a partir del poder y la represión que utilizaba la clase social burguesa, se hizo de las suyas para gobernar durante 16 años en un ejercicio de bipartidismo. En su versión de la historia, dice que este proceso de dominación y represión no habría comenzado desde allí, sino desde la época colonial con nuestro prócer de la patria, el general Santander. Él dice que ese mismo discurso del general Santander es usado por muchos de los políticos del siglo XX, el discurso del poder y la represión. Lo que caracterizó al general Santander para que él dijera esto es que él utilizó a su favor las leyes, o sea, modificó las leyes del país para mantenerse en el poder y para acoplarse o responder a unos intereses de una clase burguesa o la clase dominante de Colombia. Algo así como lo hizo el señor Uribe hace 8 años cuando modificó las leyes para reelegirse él mismo por el Congreso. Eso era algo así similar a lo que hacía el general Santander. Villegas caracteriza al Frente Nacional como un acuerdo entre liberales y conservadores, haciendo que se excluya el otro sector de la política y solo el destino del país sea decidido por dos fuertes, el liberal y el conservador, haciendo de esto una problemática social de violencia y represión, porque con la instauración del Frente Nacional la violencia no cesó como se esperaba, ¿sí? La guerra entre liberales y conservadores no cesó como se esperaba, sino que se tecnificó y mejoró. Ahora no se mataba por ser de un color, sino se asesinaba por no pensar como rojo y azul, o sea, las víctimas se seleccionaban ahora. Y a partir de esto, el autor plantea una teoría de violencia reaccionaria en la cual redacta: no es posible tener o mantener una nación amordazada y explotada. Por la lógica de la represión, los opresores de todos engendran la represión de todos contra los opresores, y por esta razón nuestra patria lucha desde siempre. En conclusión, Villegas escribe la historia del Frente Nacional desde una perspectiva de lucha reprimida con violencia y de cómo gracias a este proceso la élite se ha mantenido en el poder durante más de 200 años. Bueno, por el contrario, Jesper Eduardo Pérez, en el libro Proceso Bipartidismo Colombiano y Frente Nacional, nos habla de cómo fue el proceso de desarrollo económico que se llevó a cabo en este periodo, que a mi parecer, leyendo a este autor, según él fue bueno. Pérez nos introduce al tema diciendo que este modelo capitalista habría de penetrar en la década de los 30 y paulatinamente con el nacimiento del Frente Nacional, y que dicha imposición de modo de producción dejaría sin piso a los partidos doctrinados cuya vigencia dependía de la fuerza efectiva que tenía la sociedad en la ideología tradicional. Algo acá resalta el autor y es la reaparición de la coalición republicana, que ¿en qué consistía? Era una única forma de partido, o sea, la única forma de expresión política permitida en Colombia, la cual era la de la élite liberal conservadora. También resalta que el Frente Nacional trajo cosas buenas, como el que se haya finalizado la controversia religiosa y de que algunas reformas hubieran encontrado concordancia con la realidad nacional. Y como más importante, la desaparición de los motivos por los cuales los partidos doctrinados habían peleado desde hace mucho tiempo. En el libro, Pérez nos arroja unos datos económicos del avance en dicho periodo. Dice que en 1935 más del 55% del Producto Interno Bruto lo generaba la producción del sector primario, o sea, la agricultura,
y ya en el 86 ese porcentaje sería apenas superior al 20%. Y el sector secundario, o sea la industria, doblaría la participación del Producto Interno Bruto entre 1936 y 1983. ¿Qué pasó acá? La industria sobrepasó a la agricultura y se encargaría de ser el factor más importante del Producto Interno Bruto. O sea, en todo este proceso la industria crecería en el 52 y en el 55 al 7.5% paulatinamente con el inicio de los cultivos comerciales modernos. Bueno, pues Jesper Eduardo Pérez aquí nos da como una perspectiva, pero no es como algo como histórico, sino una perspectiva desde el desarrollo económico que tuvo el Frente Nacional, en la cual él da unos datos económicos del desarrollo de la industrialización que llegó a Colombia y que trajo el capitalismo. De eso nos habla. Pues según él fue un proceso importante en la historia de Colombia respecto a economía. Ahora desde una perspectiva empirista tenemos a Eduardo Gaitán Durán en su obra Una mirada al Frente Nacional, en la cual hace una construcción a partir de su experiencia y abre este tema diciendo que la generación de él emergió a la política y a la administración pública. Durán fue un personaje activo en la política de Colombia y por eso a partir de diferentes cargos que ejerció en este periodo del Frente, como congresista y como ministro en la Embajada de Washington, pudo observar y analizar diferentes procesos que se llevaron a cabo en este periodo. A Durán en su obra se le hizo complejo dar comentarios sobre el primer gobierno del Frente Nacional, pero en su primera parte la toma basada en artículos de prensa e impresiones de los estudiosos de la época, porque él era aún muy joven y pues no podía participar políticamente en los procesos de Colombia, entonces no los podía ver y contarnos su experiencia sobre eso. Cuando Durán se refiere al Frente Nacional dice que no fue una estrategia política improvisada, ¿sí? Sino que surgió de una característica propia de la clase dirigente colombiana, que podemos resumir en la increíble facilidad de elevar el convenio, el acuerdo y el consenso a un grado inverosímil de virtud nacional. Además dice que el Frente, al consolidarse como partido único, eliminó literalmente las organizaciones políticas colombianas, que eran muy necesarias para la gestión y desarrollo de una diligencia civil lucida, como la que se había tenido en el pasado. Y pues el autor concluye el tema diciendo: el líder insustituible, capaz de generar la confianza de las partes del conflicto, alcanzar la paz y transformar el país, tendrá que venir de todos los colombianos como la reencarnación de una tradición colectiva. Y pues en conclusión, en esta obra el autor no nos da como un discurso histórico, ¿sí? O sea, no nos da como que haya sido algo histórico, sino nada, sino que a partir de haber experimentado, como dicen por ahí, en carne propia, le dio para construir su experiencia propia y hacer su propia obra sobre el Frente Nacional. Lo que vimos anteriormente fue una información ya destilada y filtrada de lo que los autores percibían sobre este tema. Una postura izquierdista que demandaba los abusos de la burguesía en su apogeo en el Frente Nacional, otro en pro del desarrollo económico que generó este hecho político, y otro habló a partir de su experiencia al pertenecer a este proceso. Ahora bien, considerando lo que realmente le dio origen a la creación del Frente Nacional, resulta evidente que más que buscar un alivio a los brotes insurreccionales y violentos surgidos permanentemente en el país, los dirigentes políticos intentaron asegurarse una exclusión del poder por los gobiernos militares de este frente. Por otra parte, resulta increíble hablar de una Colombia democrática durante la violencia del Frente Nacional, cuando debido precisamente a ese bipartidismo se prohíbe expresamente la existencia de partidos políticos distintos de los oficiales, que no admiten, por cierto, fiscalización alguna. La primera y peor consecuencia de esta falta de oposición legal ha sido precisamente la ilegal, que si se ha instalado en la vida cotidiana de Colombia hasta considerarse prácticamente la dueña del país. Esto por una parte, y la otra porque la versión de la víctima esclarece que el Frente Nacional no trajo consigo únicamente un desarrollo político, social y económico, porque acá también hubieron masacres que se taparon con humo, hubieron asesinatos, hubieron represiones. Entonces tanto lo uno como lo otro es muy verdadero, y como dice el profesor, la historia la escribe el vencedor.
pero es que acá nadie se ha rendido, acá ni siquiera ha habido un vencedor, y acá nosotros seremos capaces de construir nuestra propia historia. Nada está dicho aún, porque podemos hacer historia. Solo cabe considerar al Frente Nacional como un lunar negro en la historia de Colombia.